señora que estamos viendo se llama Una O'Neill y tiene en sus brazos a su hija Geraldine Chaplin, que ha crecido mucho desde entonces y está hoy con nosotros para contarnos muchas cosas acerca de sí misma, acerca de su vida, acerca de sus recuerdos, acerca de papá y acerca de mamá. Porque no se puede en vano andar por el mundo siendo la hija de un hombre tan famoso y tan importante, quizá el más famoso que hay en el mundo. Ya lo creo. Y cuando se es hija de un genio, ¿en qué se nota? ¿Se siente uno distinto? ¿Se siente uno mejor, peor, superior, protegido, disminuido? Absolutamente superior. Superior. Totalmente superior, sí. Es una gran ventaja y un gran... Bueno, es formidable. Es formidable. Sí. Esa sensación de ser hijos de un ser excepcional, ¿la habéis tenido tus hermanos y tú desde el primer momento? Vamos, quiero decir, desde que tienes uso de razón. Sí, yo siempre me acuerdo de tener la conciencia que mi padre era mucho más famoso y mucho mejor que todos los padres de todos los otros niños que conocía y que iba a conocer. Y entonces, no sé por qué he tenido eso. Quizás porque hemos visto sus películas siempre, desde pequeños, no sé, pero siempre lo sabía. Lo que encuentro es que en mi trabajo, por ejemplo, la gente, al contrario, dice, al principio sobre todo, querían que yo fuera buena, ¿no? Porque decía, como es, todo el mundo quiere tanto a papá, entonces decía, oh, se la fía a Charlot, es la hija de Charlot, tiene que ser buena. Y todo el mundo estaba conmigo, intentando ayudarme, y, o sea, lo contrario, decir, como su padre es un genio, no puede. Lo contrario. Geraldine Chaplin nace en California, en Santa Mónica. Santa Mónica, sí. De esto hace más o menos, ¿cuántos años? 32. 32 este año, ya, nadie lo diría. Sigues teniendo la misma cara de muchacha. Hombre, Es bonito. Hace 32 años. Tus primeros años en Santa Mónica son unos años muy tranquilos. Sí, no me acuerdo de mucho. No pasa nada importante. Me acuerdo de la casa de donde vivíamos, que éramos muy protegidos. Sí, nos han mandado a mi hermano y a mí a un colegio, pero hemos durado 2 días porque hemos vuelto a casa diciendo palabrotas y entonces mi padre ha dicho no, de colegio nada. O sea que estábamos en casa siempre, sin poder salir de casa. Por otra parte, creo que había una disciplina tremenda en tu casa. Tu padre no os dejaba salir de la puerta hacia afuera del jardín, ¿no? No, tenía mucho miedo que nos raptaron. Y eran Navidades y entonces las señoras habían puesto un árbol magnífico, todo lleno de bolitas, de estrellitas, y habían puesto un regalito para cada persona que venía. Y entonces todo el mundo estaba mi padre, y vino Buñuel. Y en un momento se levantó Buñuel de la mesa, ha ido hacia el árbol de Navidad, la ha roto, la ha destrozado, la ha pisado, ha roto todos los regalos, ha dicho buenas noches y se fue. Eso es la versión de mi padre. Y entonces mi padre dice, es que este hombre no lo entiendo, porque esto no se hace. Eso no se hace. Y entonces... Era un acto surrealista, me imagino. Sí, Buñuel dice, sí, era un acto surrealista, chica. ¿Y qué dice Buñuel? ¿Lo cuenta él eso? Sí, ¿o lo no? cuento, dice, pero sí, era un acto surrealista, que las Navidades son horribles y estos árboles, y yo pensaba que tu padre le iba a hacer gracia. Dice, creo que después le hizo gracia. Digo, sí. Pero luego, al mismo tiempo que estaba filmando esto, David Lean, el director de Zhivago, me ha visto en portada de un periódico en un avión, creo, y dijo, esta cara sí puede servir para... Estaba buscando a Tonia, la mujer de Zhivago. Quiero verla, quiero hacer un ensayo con ella, y entonces vino a Madrid y hicimos un test, y esto sí salió bien, porque él es maravilloso y es un director y sabe. Pero sí, luego ha visto a Peppermint Frappé de Carlos Saura y no conocía a Carlos entonces y le mandó un telegrama. Y no sabía quién era, ni siquiera que... Sabía quién era, sabía que vivía conmigo, digo. pero, Entonces... pero no aprobaba demasiado, por supuesto. Claro. Pero le mandó un telegrama diciendo... no me acuerdo exactamente, pero eres un poeta, eres un artista. Entonces, Carlos, es la hora de ir a casa. Entonces ya nos fuimos a conocerle, pero Carlos mandó su película primero. Y la ha visto en español también, cosa que es difícil y es terrible para, como te he dicho antes, para las películas de los demás, ¿no? Le gustó muchísimo.
Bueno, esa es una gran película, ¿eh? Sí. Sigo pensando que es la mejor película de Carlos. Yo creo que Pero bueno, esa sería otra historia. En fin, el hecho es que, con gracias a Doctor Zhivago, la niña Chaplin, el vástago femenino del clan Chaplin, empieza a tener un nombre importante, un nombre ya en el cine. ¿Hay algún lugar del mundo donde no te conozca, no? Yo creo que no. Oh, por Dios. Soy enorme en Ghana. Algún día, tu niño, que tiene ahora ¿cuánto tiempo? 14 meses. Será entrevistado por un hombre de su tiempo en la televisión y dirá, cuando yo nací sabía que era un Chaplin y que por lo tanto era muy importante y mi madre era la más importante del mundo. Creo que además lo cree, lo sabe. Sí, ya lo ha. Ya lo sabe, se cree el ser más importante de la Tierra. Lo es. ¿Cómo descubriste España? ¿Con televisión española? No. Sí. Curioso, a ver. Cuando estaba bailando en esta cosa Cenicienta, entonces... ¿En París? En París, Televisión Española mandó para que vinieran aquí 4 o 5 bailarines para hacer un trozo de Cenicienta y un trozo de otro ballet Pigmalión. Y yo era entre ellos, por supuesto. Y entonces he venido aquí. Y me acuerdo que estábamos viviendo en el Hilton y con la bailarina que se llamaba Tessa Beaumont y yo salíamos para pasear y entonces había fotógrafos y hacían fotos y yo pensaba, claro, me conocen. Y entonces, no, pensaban que ella era Miss Mundo. Era una equivocación total. Se habían equivocado de persona. Sí. Es curioso que haya sido Televisión Española la que propiciara el primer contacto de Geraldine con España, que había de ser tan importante para lo futuro. Y es curiosa esta otra coincidencia de que el hombre que está realizando este programa, allá arriba, Ricardo Arias, fue el hombre que estuvo precisamente haciendo sí, eso es increíble. en imágenes tu primera presencia en España. Curioso, ¿no? Eso es increíble. Reencuentro a través de los años. Sí. Ya no es aquella Geraldine, ya es una ama de casa, es una mamá, es una estrella, es tantas cosas. Entonces era una bailarina incipiente que nunca pudo llegar a ser una Pavlova. Desde luego. Pero probablemente yo creo que tú piensas que tu destino está muy claro y que vas a ser algo muy importante, ¿sí o no? Más todavía. Sí, sin duda alguna. En la obra escultórica de Javier Corberó hay una perfección técnica en el manejo de los materiales, rara vez conseguida por los artistas de nuestro tiempo, para los que ese raro y perfecto acabado de los analistas entra en contradicción con los materiales empleados. Actitud ciertamente chocante por cuanto estaban de moda en su tiempo la soga y el esparto. Y con estas obras alcanza una perfección incomparable, como de un relojero enamorado de cada una de las piezas que integran su obra total, precisamente con una geometría aséptica, llena de imaginación y también de posibilidades arquitectónicas. Javier Corberó es de lo que se ha dado en llamar la segunda generación de vanguardia, puesto que la primera es la de los años 50, aquella que está integrada por Octapies, por Cuixart, por Chillida, por Jean Pons. Mi padre fue fundador, junto con mi tío también, de la Escuela Massana, donde he estado en la clase de repujado hasta hace un par de años. Empecé Escuela Massana y a partir de la Escuela Massana ya hice servicio militar y después me fui. Vamos a ver, Javier, el hecho es que tú estás estudiando el bachillerato, pero tú ya estás pensando en ser escultor. Más o menos, porque tenía una cierta vergüenza o un cierto pudor, me parecía una cosa como demasiado bonita. ¿Cómo lo veía tu padre? Padre, yo creo que lo veía muy bien, solo que le daba un poquito de miedo de que quisiera, tuviera más vocación de querer ser escultor que de serlo. Y entonces Cortés Vidal pasó por el taller de mi padre y dijo, esto se tendría que exponer en la Bienal Hispanoamericana de Arte, se expuso. Vino Dalí con un mecenas que tenía Dalí entonces que se llamaba López, me parece Gómez, que era un venezolano petrolífero, y los compraron todos. Empiezo a pensar que quizá valdría la pena aprender inglés y aprender de una cultura de la cual no sabía nada, que era la cultura anglosajona,
y acabé en Londres al cabo de un año de haber salido de Barcelona. Lo que me interesaba era enterarme de qué es lo que pasaba, porque pasaba, ver esculturas de la gente que me interesaba. Había vivido siempre en un ambiente muy de escultores, repujadores, pintores, decoradores y gente de estas disciplinas, pero en cambio pues esculturas solo había visto esculturas de Gargallo, esculturas alguna de Manolo Gué, de Clarà y de los catalanes del momento. Entonces pues me interesaban mucho los constructivistas como Pefner, Grabo, y después gente como más expresionista como Henry Moore y como posteriormente Brancusi, en tanto en cuanto quería ver obra. Y me preocupé lo suficiente como para trabajar algún tiempo con Henry Moore, lo cual influyó mucho en mi manera de hacer. Trabajas un mármol hasta hacer que parezca un poliéster y trabajas una madera hasta casi parecer una formica. Sí, porque creo que lo de los materiales se ha venido hablando de materiales pobres, por ejemplo, con lo del arte pobre. Sí. Y me parece que el material puede ser pobre o rico, es igual a la que cumpla su misión en la obra que estás realizando, esto es lo que vale. Y por lo tanto, a veces me gusta y me divierte jugar con los materiales para demostrar un poco que el material es poco importante para el espectador. O sea, lo que es sí realmente importante es dominarlo. Me parece que el arte, si quiera o no, es un lujo. Será un lujo caro o un lujo barato, pero que sea caro o barato no es una cuestión que creo que incumba al artista. ¿Para quién haces tu obra? Bueno, yo para todos los demás. Entonces, quién la compra es otro asunto en el cual no intervengo, ¿no? Supongo, la compra el que puede. Ahora, a mí me gustaría más que estuviera pues en donde la Cibeles que en una galería. Hay pocos artesanos que nos puedan ayudar, hay poca tradición inmediata y en cambio mucha tradición anterior. Y después prácticamente o materialmente difícil, porque transportar solo un bloque pequeñito te pesa 200 kilos enseguida, ¿no? Entonces un taller de un escultor con menos de 10 personas es complicado, porque solo para mover la piedra o para la más mínima cosa necesitas quien te ayude. Me interesa muchísimo la artesanía, o me interesa muchísimo el oficio más bien, que no es lo mismo. O sea, el oficio puede servir para hacer obras artesanas o para hacer obras de arte. Una de las cosas que pasó a nivel nacional es gracias a haberme ido, porque se quiera o no hay una especie de industria de la especulación internacional, que son las galerías, más bien que las galerías del mercado del arte, o sea, que intervienen galerías, coleccionistas, museos, etcétera, en lo cual España intervenía poco. Francamente poco en arte contemporáneo. Una famosa obra de la que se habla mucho, que es El órgano del mar. Bueno, este es de las obras más grandes que he hecho y también quizá la más difícil, que es un problema más que un encargo que me proporcionó Bartolomé March para un jardín en Cala Rajada. Entonces él tenía unas columnas toscanas de época preciosas, pero negras, con las cuales era difícil hacer algo sin dar miedo, porque quedaba siempre una tumba a la que las organizabas. Entonces le propuse que a lo mejor lo que podíamos hacer era desorganizarlas y a través de estas columnas, o de esta columnata, pasa una escultura de poliéster que técnicamente era muy difícil de realizar porque es una cosa de 11 metros y pico que se aguanta por 2 puntos al final de los 11 metros, en los extremos. Otro mármol estupendo y no demasiado caro es el mármol portugués, el rosa, que es muy bonito, y en cambio el que ahora está muy mal y que en cambio es muy famoso es el Carrara. Empecé a hacer estas formas muy sensuales después de haber hecho unas cosas muy geométricas con las cuales aprendí mucho, pero me aburrí bastante. Y entonces empecé a pensar a ver si era posible hacer un taller que de alguna manera pudiera yo hacer mis esculturas a mi gusto y otros escultores, y al mismo tiempo, ya que con la disciplina de la escultura necesitamos maquinitas para casi todo lo que se necesita para muchas otras disciplinas, taller ayudar a gente, vamos a ayudar, no ayudar sino servir y dar facilidades a
gente como diseñadores, incluso arquitectos, joyeros, y después, a partir de este espacio que creamos primero, hemos podido hacer toda una serie de talleres de gráficas, de fotografía y de casi todo lo que puede necesitar un plástico. Centro de Actividades e Investigaciones Artísticas Corberó. ¿Y qué espacio tienes para eso? Ahora hay unos 10.000 metros laborables. ¿Cuánta gente trabaja ahí? Fijos, o sea, al servicio de los que vienen de fuera, sí, a unos 35. ¿Y de los de 35 fuera? Y estamos en pleno invento, Sí. porque no sabemos bien qué somos. No somos una empresa, somos muchos talleres súper pequeños juntos. Somos una escuela que no es una escuela porque los niños que trabajan en vez de pagar cobran. Es un centro profesional. Javier Corberó ha conseguido tener ya en su kayak hasta un centro de impresión. O sea, tenéis artes gráficas y todo. Sí, tenemos toda una sección de artes gráficas que la dirige Jaime Vallcorba, que es un lingüista y poeta joven, muy interesante, y que además sabe muchísimo de estas técnicas. Tu centro está bastante cerca de esa primera experiencia tuya en Londres, que estaba más cerca del taller que de la escuela. Sí. Bueno, ya fui a parar a esta escuela porque me interesaba mucho más el taller, y yo lo que predico a los jóvenes que quieren dedicarse a alguna disciplina de estas es que sobre todo trabajen en un taller, aprendiendo un oficio, cualquiera que sea, o varios. ¿Qué parecido puede tener esto con la Bauhaus famosa? Se parecen tanto en cuanto que las disciplinas y un poco el sentido corporativo o asociado del centro. En cambio, yo creo que la época es menos eufórica que aquel momento, para empezar, porque duró muy poco, y con lo poco que duró, causó una profundísima influencia en todas las artes hasta ahora. Pero en cambio, yo lo que procuro es que hagamos muy pocos manifiestos y que intentemos enterarnos de qué es lo que hace falta y qué es lo que nos pasa. Bueno, lo mejor que puede hacer una escultura es parecerse a sí misma, ¿no? Es como una persona. O sea, no tiene que parecerse ni a una persona, ni a un caballo, ni a un árbol, tiene que parecerse así. Puede parecerse, pero no será una escultura a no ser que además de parecerse a un caballo, se parezca a sí misma. O sea, que ha de ser más importante como escultura. Me parece que era Arp, que decía que la escultura de una pera no era una pera, era una escultura de una pera. El nombre de Néstor Luján está asociado a numerosas aventuras del espíritu, a múltiples actividades que han sido más o menos del conocimiento de la mayoría de los españoles, fundamentalmente a través de su vertiente de periodista, de gran periodista, que ha estado comentando a lo largo de tantos años la actualidad con un talante liberal, crítico y abierto que le ha valido en ciertas ocasiones ser motejado de un nuevo Larra, de un Larra de esta época. ¿De dónde arranca primero ese nombre Néstor, tan poco usual en el país, y finalmente, también como punto de partida, de dónde eran sus padres, cuáles eran las raíces, por así decirlo, de Néstor Luján? Bien, contestándote a la primera pregunta, mi nombre Néstor parece ser que es un sucedáneo del nombre que me querían poner mis padres, que era Héctor. Resulta que cuando quisieron bautizarme, Héctor no fue heredado por el párroco en el santoral. Y entonces, pues, buscaron una eufonía parecida y me pusieron Néstor, ignorando posiblemente, en fin, que era el nombre de un héroe homérico, del más viejo de los reyes griegos en la guerra de Troya. En cuanto a mis padres, mi padre era militar, falleció el año pasado, y era militar de artillería, y mi madre, pues, que afortunadamente vive y vive conmigo, pues se dedicaba a esto que se llama sus labores. Se conocieron en Mataró, donde mi padre estaba de guarnición, y allí nací yo el 1 de marzo de 1922, que era miércoles de ceniza, y nací a las 5 de la tarde, que era la hora en que se iba a celebrar
la procesión del entierro de la sardina. Esta procesión un tanto irónica y grotesca y un poco goyesca, que quizá ha informado un poco estas variaciones que tengo entre el humor y la tristeza que son propias de mi carácter, según yo creo. ¿Eran catalanes tus padres? No, en absoluto. Mi padre nació en un pueblo de la provincia de Valencia, en Buñol, que es la capital de una pequeña región que se llama la Hoya de Buñol, que llaman vulgarmente la Valencia Churra, donde se habla prácticamente aragonés y que fue colonizada en la época de la Reconquista por aragoneses. Y en cuanto a mi madre, por parte de mi madre, toda la familia es gallega. Néstor Luján ha sido probablemente el periodista español que se ha encontrado en una etapa de su vida con más problemas de los que podemos llamar ¿de qué orden los llamarías tú? Bueno, de orden jurídico... Jurídico-político. Jurídico-político coactivo. Exacto. O sea que tú has tenido una gran cantidad de sanciones a las que por supuesto recurriste, sí, y que han llegado en última instancia incluso hasta el Supremo. Sí, el Supremo con una tenacidad extraordinaria encontró que siempre era culpable y me condenó 11 veces. 11 veces te condenó. En sanciones administrativas. Ya. Y en cuanto al Tribunal de Orden Público, me condenaron por haber publicado una carta al director que contradecía un artículo que yo había escrito. Me condenaron a 8 meses de cárcel y recurrí al Supremo y también lo perdí. Los libros que nosotros conocemos más de Néstor Luján son libros sobre todo sobre tauromaquia. Hay varias tauromaquias tuyas. Sí, bien, yo escribí durante 15 años, cumplí con una sección crítica de las corridas de toros en Barcelona, en aquellos años donde Barcelona, pues, si bien no era, digamos, la catedral de la tauromaquia, sí eran las dos plazas las que celebraban mayor cantidad de festejos. Entonces yo escribí una historia del toreo, en fin, una historia muy copiosa y nutrida. Un gran tomazo que recuerdo muy bien. Sí. Sí. Y luego escribí una tauromaquia, al cabo de un cierto tiempo, una tauromaquia que era casi como mi despedida del oficio de escribir sobre toros, porque yo hablaba de la tauromaquia, que llegaba hasta Manolete y el postmanoletismo, el deshielo del arte de Manolete, y luego pues ya... Luego se enfría un poco. Sí, sobre todo se enfrió mi entusiasmo, consideré que las cosas habían cambiado muchísimo, quizá, es decir, la ilusión que tuvimos en los años 40 y parte de los 50 se desvaneció. Tu nombre está ligado, vinculado estrechamente a no sé cuántos lustros de la existencia de un semanario que ha sido significativo y en cierto modo trascendente dentro de la vida periodística del país, y hablo del semanario Destino que tú has estado dirigiendo. ¿Cuántos años? Bien, es un poco difícil porque, es decir, yo comencé a trabajar en Destino cuando tenía 21 años. Esto es de 1943 al mayo de 1975, que son bastantes años, son 32 años. 32 años dentro del staff de Destino y casi siempre con puestos de gran responsabilidad. Sí, en fin, estuve, como te digo, pues sí, entre la Secretaría de Redacción, o la redactoría, si es que se puede decir así, o la regiduría en jefe, y la dirección adjunta, pues sí. ¿Qué piensas tú que significa, que ha sido Destino en todos estos años? Bueno, Destino ha sido una revista muy compleja, es decir, fue una revista creada por los catalanes que estaban en la zona nacional y que luego, cuando se acabó la guerra, pues se convirtió en una revista privada. Y algunos de los fundadores o de los redactores y colaboradores del primer tiempo pues se incorporaron a la vida normal y corriente y convirtieron la revista, antes de que entrara yo, evidentemente, ya en una revista de talante liberal dentro de lo que cabía en aquellos momentos, donde cupieron una serie de tendencias, desde tendencias bastante de izquierdas, dentro siempre de la relatividad, hasta gente de derechas, como Manuel Brunet, por ejemplo, que era un católico a macha martillo, en fin, donde había el escepticismo político de Pla, en fin, la idea histórica y clarividente de Vicens Vives, al cual perdimos muy joven,
que era un historiador muy partido a la política, donde llegaron de su regreso del exilio personalidades como José María de Sagarra, que fue colaborador nuestro durante mucho tiempo. Fue una revista que desde el primer momento luchó contra aquella cosa que se llamaba extranjerizante. Éramos extranjerizantes, es decir, estábamos muy abiertos al arte, a lo que podíamos entonces, al arte, la cinematografía, el teatro, todo lo que fueran manifestaciones exteriores que eran muy a menudo mal vistas. Luego, en un momento dado, algunos de los componentes de Destino, José Vergés, Juan Teixidó e Ignacio Agustí, pues fundaron una editorial, y de esta editorial nació el Premio Nadal, desde Miguel Delibes a Sánchez Ferlosio, a Ana María Matute, en fin, a gente más o menos. Sin olvidar el punto de partida de la Laforet. Bueno, sin olvidar Carmen Laforet, que fue realmente una revelación, y que en su momento dio una especie de aire juvenil al premio. Es decir, el premio no premió a nadie consagrado, sino que premió a la juventud. A la juventud y a un cierto tipo de novela, un cierto tipo de manera de pensar y de libertad expresiva. Así como hay grandes gourmets en España que practican su afición en silencio, yo como que escribo, pues soy más conocido, y yo estoy seguro que hay gente que sabe comer muchísimo más que yo, que saben más de gastronomía que yo y que son capaces de discernir las calidades de los vinos. ¿Cómo se hace un gourmet? Pues con paciencia y con afición, y luego también con un componente de tipo intelectual. En mi casa, por ejemplo, antes hablábamos de mi familia, a mi padre le gustaba andar por los fogones y cocinaba muy bien, unas cosas normales y directas, y mi madre es una buena cocinera. Luego empecé a leer, empecé a conocer a gentes, tuve un maestro que fue Josep Pla, que es un hombre de apetito todavía más corto que el mío, pero que me explicó un poco lo que era este mundo. Luego conocí a Julio Camba en sus últimos años y me fui aficionando, como me he aficionado en tantas cosas, porque en mi caso lo que pasa conmigo es que soy un hombre de unas grandes curiosidades. Quizá no sea un hombre profundo, ni mucho menos, pero hay infinidad de cosas que me han interesado. Estoy muy deseoso de saber. Bien, y entonces, pues, como que he gozado, afortunadamente, de muy buena salud, pues he podido practicar este arte del gourmet, o este oficio, o esta afición. Es decir, la gastronomía no es el caviar tan solo, ni las trufas, sin desdeñarlos, ni los grandes y delicadísimos vinos. La gastronomía es que las cosas tengan el sabor de lo que son, que estén hechas con discreción y sabiduría. La cocina gallega son una gente en Galicia que les ha pasado que tienen una buena carne, que tienen un marisco extraordinario, que tienen un gran pescado, y quizá esta riqueza de primeras materias les ha impedido echarles fantasía. Es decir, yo me quejo, bueno, con esto coincide conmigo Álvaro Cunqueiro y José María Castroviejo y tantos gastrónomos, que en Galicia, que tiene una buena mantequilla, que se podría hacer unas salsas de pescado para acompañar el pescado extraordinarias, que se podrían hacer unas sopas de pescado, bueno, se limitan pues a cocer el pescado, a hervirlo, a hacerlo a la parrilla, que no está mal, pero tienen obligación de hacer más. Eso me he limitado a decir esto, no puedo negar que la mitad de mi sangre es gallega, o sea que no podría decir otra cosa. Ahora bien, en cambio, yo aprecio bastante la cocina gallega también del interior, como uno de los platos que yo considero acertados es el lacón con grelos. La cocina que estimo más es la cocina francesa, porque es un esfuerzo de civilización extraordinario, como lo era la antigua cocina china, y no la cocina de esta de conserva que hay en los restaurantes chinos. La cocina que yo he comido en Taipei, que he comido en Hong Kong, y que he comido, por ejemplo, pues en el restaurante imperial de San Francisco, que es uno de los mejores restaurantes chinos del mundo. Hay un Néstor Luján, ornitólogo,
Hay un Néstor Bueno, Luján aficionado que conoce a ver los y pájaros. a ver y a estudiar los pájaros, pero ornitólogo. Hay un Néstor Luján bibliófilo o bibliómano, como lo Sí, prefieras. bueno, pero esto ya es un vicio muy caro. Yo tengo muchísimos defectos y, en fin, la pereza el primero, a pesar de que me veo obligado a trabajar, porque, claro, todos los otros vicios me acosan. Y uno de los vicios peores es realmente el comprar libros, por cuanto me han obligado a cambiar en 3 años, a cambiar 2 veces de piso. Ahora espero ya estar aposentado y luego, pues claro, pues los libros cada vez son más caros, que esto es uno de los dramas que vivimos.